Las hormonas tienen una relación muy directa con el desarrollo vegetativo de las plantas. Cuando hablamos de la arquitectura de la planta, nos referimos tanto al tamaño, la altura, el ancho, como la conformación en realidad de la planta. Y esto empieza desde que se va desarrollando la semilla, que es la parte de embriogénesis. Y el embriogénesis, que viene siendo esa formación de semilla de una planta, en realidad, cuando está ocurriendo la embriogénesis y cuando ya llega a tener la semilla madura, en el embrión maduro hay muy pocos órganos formados en realidad, de los órganos que van a dar a la arquitectura de la planta. Es hasta que ya la planta germina cuando la mayoría de los órganos se vienen a formar y es lo que va a dar la configuración y el tamaño de una planta. Y obviamente que todo este tamaño está reflejado en función de lo que es el crecimiento. Y esto pues da lugar a todo lo que es la organogénesis de lo que es una planta. Pero cuando hablamos del crecimiento, tenemos que hablar básicamente de que existen estructuras en la planta, estructuras anatómicas, que son especialistas para este tema del crecimiento. Y esas estructuras básicamente es el meristemo apical. Y uno de los puntos importantes que tiene la planta para ejercer el crecimiento. El meristemo apical es un sitio en donde siempre vamos a estar viendo el crecimiento que está en la parte terminal de los brotes. ¿Qué es el meristemo terminal apical? El meristemo apical es una, un tejido en donde esta parte terminal está en continua evolución de lo que es división celular. Hay una evolución celular continua, 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 y es básicamente en esta parte terminal. Y esto obviamente que no lo vemos a simple vista porque siempre va a estar cubierto por una serie de estructuras de hojas completas que van a estar cubriendo esta estructura y protegiéndola. Pero esta es la que permite la continuidad de crecimiento en una planta. Ahora, cuando lo vemos en un corte anatómico, esta es la estructura que se tiene, y aquí es donde vemos que hay una serie de células en la parte más superior. Esta capa de células aquí es lo que viene siendo el meristemo apical y es donde está ocurriendo básicamente toda la conformación de nuevas células que van a ir soportando todo el crecimiento que tenga un brote de manera continua. Sin embargo, hay que mencionar que en las plantas no solamente hay un meristemo apical, sino que también hay meristemos axilares, ¿sí? De tal manera que aquí los tenemos, por ejemplo, los meristemos axilares, que son los que están precisamente en las axilas de las hojas, ¿sí? La axila de la hoja y aquí está un meristemo, aquí está otro meristemo. Obviamente que a través de este meristemo puede dar lugar a hojas o a brotes laterales, ¿sí? Pero estos siempre van a estar pues junto con lo que es el meristemo apical. Y también vamos a ver de que hay un meristemo vascular que está en la parte central, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, en realidad el tema del meristemo apical es un punto importante de lo que es el crecimiento de lo que va a desarrollar una planta para su tamaño y su estructura. Cuando hacemos la comparación entre el meristemo apical y el lateral, aquí tenemos estas características, pues, de que van a brotar y van a crecer, y aquí están los meristemos laterales. ¿Qué es lo que encontramos cuando vemos un meristemo, un ápice de brote? Bueno, aquí está el meristemo terminal, aquí están los laterales, ¿no? Y aquí ya estos uh, laterales eventualmente, insisto, pueden llegar a ser hojas o llegar a ser brotes. Sin embargo, aquí vemos muy, muy claramente de que está el meristemo, aquí está la hoja 1, la hoja 2, después va a seguir creciendo el meristemo terminal, que apical, y ya está, va a ir formando nuevas hojas aquí. Aquí está la hoja 3 y la hoja 4. Y obviamente que entonces estará la 2 y estará la 1. Y ahí va, eventualmente va desarrollando cada vez entonces hojas. Aquí es donde se van formando pues tanto el brote, que continúa el brote, como las hojas y las subsecuentes meristemos laterales que va teniendo la planta en un momento dado y que le va a dar, ir dando eventualmente su estructura.
Aquí tenemos una nueva diagrama en donde está con más precisión. Aquí está el meristemo apical, aquí está el primer meristemo axilar. Aquí ya está un meristemo axilar mucho más desarrollado, y aquí ya está la hoja como tal. Aquí apenas va a empezar a venir la hoja a desarrollarse. Entonces, es una continuidad la que hay en realidad en todo el proceso de lo que es la actividad del meristemo, para estar haciendo nuevas hojas y para estar haciendo eventualmente, estarse haciendo nuevamente uh, y continuamente meristemos axilares. Y entre todo este desarrollo es que va uno teniendo entonces la continuidad de crecimiento con sus hojas laterales progresivamente. Sin embargo, en la planta también hay un crecimiento secundario, y esto lo tienen principalmente los árboles y algunas plantas, algunas especies, que uno ve que engruesa el tronco. Y cuando uno ve que engruesa el tronco, en realidad, pues eventualmente cuando hacemos cortes, recuerden, uno ve como anillos en todo ese tronco que ha crecido. Y estos anillos que vemos aquí, precisamente esto es lo que se atribuye a que es el crecimiento secundario como tal. Y si hablamos de crecimiento secundario, quiere decir que hay también un meristemo, y un meristemo secundario, y el meristemo en el caso del tronco, el meristemo viene siendo el cambio, que es una capa de célula que está alrededor del tronco, casi en la parte superficial. Y en esa capa de tronco, de células que están en el tronco, casi en la periferia, a través de ese sitio se están formando células de floema y células de gilema. Siempre se está formando células de floema hacia la parte externa y células de gilema hacia la parte interna. Que obviamente sabemos que células floema y células gilema son las responsables de los transportes, ya sea de agua o de fotosintatatos, en lo que corresponde a cada uno de ellos. Y en la medida que se va haciendo más cantidad de células floema, gilema, eventualmente entonces se van formando las capas que van reflejando lo que son los anillos. ¿Qué es lo que ocurre en realidad en todo este proceso? Aquí tenemos lo que sería un tronco, ahí está el cambio vascular, ¿sí? Y vemos cómo eventualmente está habiendo el cambio, serían las células de cambio, y el cambio va haciendo entonces, cada vez va haciendo gilema y va haciendo floema, gilema, floema, gilema y floema. Y vean ustedes entonces cómo va el crecimiento continuo lateral en lo que es eventualmente el tronco o los tallos. Esto pues nos lleva entonces a una situación de que después de un año de crecimiento, dependiendo de si son árboles perennes, entonces tenemos aquí el cambio, ¿sí?, con su zona de gilema, con su zona de floema, ¿sí? Y esto eventualmente, ¿qué pasa después de 2 años de crecimiento? Va engrosando eventualmente esa parte de lo que es el floema, y ya viene siendo un flema secundario y un gilema terciario eventualmente, y el cambio vascular que siempre está al centro, ¿no? Y es donde está en realidad la zona de la división celular. Y esta zona es una zona de división celular muy específica para estar dando 2 tipos de células diferentes. Esto no es algo que ocurre en el meristemo apical. En el meristemo apical están siendo nada más células, 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 células. ¿Qué es lo que ocurre en el meristemo apical? La zona subapical, o sea, la zona ligeramente abajo, es la que empieza a cambiar a los tipos de células. Si va a ser célula de hojas, si va a ser célula de floema, de gilema, etcétera. ¿Sí? Entonces, actúan de manera diferente, aunque el principio es el mismo, en el sentido de que el meristemo es una parte de hacer células, ya sea terminal, lateral o secundario, como estamos viendo aquí. Todo esto permite llevar a la conformación de la planta, insisto, entonces el meristemo apical, la yema axilar, aquí está el segundo meristemo, aquí está este otro meristemo también con las hojas laterales. De manera que decíamos que el meristemo se dedica exclusivamente a la parte de lo que es división celular. Una vez que esto va haciendo división celular, en esta zona de aquí es donde empieza a ver el alargamiento celular. Y el alargamiento celular se va a ir dando de nudo a nudo. O sea, de la axila a la siguiente axila. Y esto es lo que se alarga como tal. O sea, no se alarga en la parte terminal, se alarga en la parte subapical, básicamente. Y esa es la forma en que funciona.
Cuando está la acción del meristemo apical y los laterales, es lo que permite o se define la arquitectura de la planta, así, con hojas, con yemas, los laterales y el tamaño eventualmente. Y de esa manera, pues vemos diferentes tamaños de árboles, diferentes representaciones de cómo crecen los brotes, ¿sí? Con las ubicaciones de las hojas en diferentes posiciones, etcétera. Ello en conjunto es lo que permite la arquitectura de la planta. ¿En qué trabajan las hormonas dentro de todo esto? ¿Sí? Básicamente lo que tenemos, y si vemos aquí, contemplamos esta parte de acá, esta diagrama, esta fotografía, vemos una planta con un excesivo crecimiento vegetativo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hay aquí? Pues hay mucha actividad entonces apical, obviamente, ¿sí? Por un lado, del meristemo apical, pero también hay mucha actividad de lo que es el entrenudo. Y vemos entonces que esto es lo que permite entonces que haya entrenudos largos, y esto es lo que la actividad de acá en el lápiz es lo que permite que haya un número muy alto de hojas, comparado con una planta que no está teniendo crecimiento. ¿Cómo actúan las hormonas dentro de esto? Giberélico es una hormona que va a estar dando división celular, la parte terminal, pero da mucho alargamiento en lo que es toda la actividad de los entrenudos, toda la parte subapical. ¿Qué pasa con estos tres grupos de hormonas? Estas son más hormonas de lo que es división celular en el ápice. Y nada más bracinos y auxinas son las que participan en lo que es alargamiento celular junto con el giberélico. Esta es una de las razones por qué hay una serie de ensayos en donde hay una muy buena respuesta sinergística entre lo que es aplicaciones o tratamiento de giberélico con racinoesteroide para lo que es el alargamiento celular. Mientras que vemos que citocinina tiene poca actividad o nula actividad en lo que es alargamiento celular en términos generales comparado con las otras hormonas, pero es muy activa en lo que es división celular. Ahora, si todas estas hormonas están haciendo crecimiento per se, hay la hormona contraria que viene siendo el abscísico, que actúa como un inhibidor de crecimiento. Y entre el balance de estas hormonas con esta otra es en donde se define qué es lo que va a estar ocurriendo desde el punto de vista del crecimiento, del desarrollo de una planta. Cuando consideramos todo esto y tratamos o pensamos en utilizar bioreguladores para auxiliar el crecimiento vegetativo, hay ciertas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. La primera está en que es importante hacer siempre un diagnóstico de cuál es la causa de que haya un bajo crecimiento vegetativo. Y a veces puede ser algo tan sencillo como un problema de riego. Y se resuelve eso y ya no hay ningún tema más que hacer desde el punto de vista de manejo. Sin embargo, si todas las condiciones de manejo están adecuadas y la planta sigue sin tener crecimiento, quiere decir entonces que hay un desbalance interno. Y ese desbalance interno uh, tendrá uno que trabajarlo con otra herramienta, de la cual los bioreguladores son una herramienta interesante. Sin embargo, si la situación es ligera del problema, si está habiendo crecimiento, se hace, se detiene, pero sigue avanzando, puede uno irse al tema de hacer aplicaciones de fertilizantes foliares y bioestimulantes. Bioestimulantes del tipo de aminoácidos, extracto de algas marinas, extracto de plantas, etcétera. Si hay una serie de bioestimulantes en el mercado que pueden solventar ese tipo de situación. Sin embargo, cuando llega una situación más severa, donde haya necesidad de un regulador, donde el problema de crecimiento es grave, ¿sí? A pesar de que estén las condiciones de manejo favorables, se tiene entonces que hacer uso de la herramienta, y la herramienta más regular que se maneja es el ácido giberélico. Y el ácido giberélico es muy específica para hacer alargamiento celular. Las plantas responden de manera muy, muy general al tratamiento de giberélico, muy general, muy consistente, cualquier especie funciona, etc. El único punto con giberélico en estas situaciones es que hay que cuidar el exceso, ya que si se utiliza de manera excesiva, entonces se generan entrenudos largos, brotes delgados, puede generarse clorosis. Por lo general puede andar entre 20 y 50 partes por millón, dependiendo de la especie, qué tanto se requiera para el crecimiento. ¿Sí? Pero es importante, insisto, en cuidar el tema del exceso.
Una aproximación diferente a usar nada más el ácido giberélico cuando hay la necesidad de bioregulador para el crecimiento vegetativo es hacer mezcla de bioreguladores. Y aquí es donde uno puede mezclar, por ejemplo, un giberélico con una citocinina. De tal manera que cuando uno hace esta mezcla está generando uno el efecto por dos vías. En generar división celular en el meristemo apical y generar alargamiento celular en todo lo que es la zona subapical. Y de esta manera se tienen respuestas de crecimiento mucho más armónicas que únicamente el tratamiento a base de giberélico. Entonces, el tema de estimular el crecimiento vegetativo puede venir a través de diferentes líneas en donde el bioregulador es una herramienta importante, relevante, bajo ciertos niveles de necesidad. Sin embargo, no nada más es un tema de que puede uno estimular el crecimiento, te puede uno buscar inhibir el crecimiento. Y esto pues puede tener diferentes objetivos. Por un lado, es un esquema muy normal, práctico, comercial en lo que es la producción de ornamentales. Y aquí hay diferentes aplicaciones, desde con los diferentes inhibidores que hay en el mercado, aminocido, niconazol, parcobutasol, o mezclas en algunas ocasiones. Y en algunas ocasiones se pueden aplicar al suelo o únicamente a la parte terminal. Y básicamente es para controlar el tamaño de las plantas, principalmente el tamaño de plantas en maceta. Y esto pues tiene una serie de ventajas desde el punto de vista comercial y el mercado en ese tipo de cultivos. El otro esquema que hay de buscar inhibir el crecimiento vegetativo es cuando se tienen altas densidades en frutales. En árboles frutales, en huertos, en donde se quiere alta densidad y que sean árboles o plantas que desarrollan mucho, el hecho de utilizar entonces inhibidores permite que haya menor crecimiento vegetativo, se reduce los entrenudos, y estas pueden ser aplicaciones foliares, afecta principalmente el meristemo apical, y estos son los dos más prácticos. En esto se está hablando de experiencias interesantes comerciales en lo que es nogal de Castilla, en lo que es mangos, en lo que es aguacates, por lo general en árboles de alto porte, en varias de las instancias. Y el otro uso de inhibir crecimiento vegetativo es en algunos cereales, en particular en trigo, que lo que se busca es hacer un tallo vigoroso, o sea, que no crezca muy alto el cultivo, y esto es principalmente para reducir el acame, que por situaciones de aire, ya cuando la planta está relativamente madura, puede entonces caerse, ¿no? Voltearse. Y esto es por una debilidad básicamente del estructural del tallo, que cuando se aplica un inhibidor, el tallo tiende a ser mucho más vigoroso. Estas son aplicaciones foliares, afecta básicamente el meristemo apical, reduce la altura, engruesa el tallo. Y estos son de los dos compuestos más importantes dentro de lo que son inhibidores. Todos estos esquemas que hemos estado viendo, entonces, son los esquemas que pueden manejarse para regular o manipular el crecimiento vegetativo que esté uno deseando, ya sea de estimularlo o inhibirlo. De manera entonces que el tamaño y la estructura de la planta está vinculado mucho a la acción de lo que es el meristemo apical, el meristemo axilar y el meristemo lateral, y en donde las hormonas están teniendo una participación muy, muy directa en el proceso, de tal manera que el tamaño y la estructura de la planta pueden ser regulados por el uso de los bioreguladores.